Ya estamos esta mañana aquí con María Fernanda Espinosa, ella es ministra coordinadora de Patrimonio, pero nos ha venido a acompañar en la presentación del Gobierno Nacional para poder hablar sobre el 30 de septiembre y lo que se va a realizar el día de hoy, organizado por el Gobierno. Ministra, muy buenos días, bienvenida, le agradezco mucho por estar aquí. Cuéntenos, ¿en qué consiste la reunión a la que se ha convocado el día de hoy? Entiendo que es en la Avenida de los Chiles. Sí, efectivamente es una convocatoria esta tarde, a partir de las 4 de la tarde, y es una convocatoria que la hace el movimiento Alianza País a nivel nacional y todas las personas que voluntariamente quieran darse cita para conmemorar y para recordar este fatídico día del 30 de septiembre. Realmente yo estoy totalmente de acuerdo con lo que muchas voces dicen que no cabe celebrar. Lo que sí cabe y es fundamental es recordar. Como ministra de Patrimonio pienso que la memoria histórica de un pueblo es fundamental para construir el futuro y para saber qué cosas no deben repetirse. El 30 de septiembre no puede volver a repetirse. Así es, en eso coincidimos absolutamente todos. Pero se ha hecho una gran campaña publicitaria de radio, prensa y televisión en donde se dice que se va a celebrar el día en que la democracia triunfó, como si eso no es que no sea importante. Pero es más importante que las 10 vidas que se perdieron allí y las decenas de personas que estuvieron en riesgo de perder su vida, que quedaron heridas. ¿Se puede celebrar algo este día? ¿Se puede hablar de esa palabra hoy? Yo pienso que lo fundamental es recordar. Es la conmemoración. En la palabra conmemoración está la palabra memoria, y yo pienso que cuando se dice que triunfa la democracia es porque efectivamente la tenemos una cadena nacional en este momento, vamos a escuchar igual como no, son las historias ocultas en los grandes medios de comunicación, historias. Muy buena la cadena, pero habría que preguntarle, habría sido importante informar también dentro de ella qué ha pasado con esos casos y dónde están los autores de quiénes fueron los que hirieron a esos policías militares y quiénes fueron los que mataron a Darwin Panchi, por ejemplo, qué se ha investigado sobre ello y dónde están esos autores, cómo avanzan esos casos, en qué estado están. Eso también habría sido importante que fuera del espectáculo también lo puedan informar. Pero quisiera continuar con el diálogo que ya estaba manteniendo con la ministra Espinosa. Usted pues ya ha informado que está de acuerdo que este debe ser un día de recordación, no un día de celebración. Sin embargo, existen muchas dudas, mucha expectativa alrededor de lo que la reunión que se ha convocado para hoy pueda, digamos, reflejar, pueda significar, el mensaje que se pueda enviar desde allí. ¿Han cuidado eso como parte del gobierno, como parte organizadora de esta reunión, de que no, digamos, termine en una celebración que todos podríamos rechazar? Yo pienso que reiteradamente se escucha el gobierno primero. Esto es una convocatoria que hace el movimiento Alianza País. En segundo lugar, yo creo que la historia es así. La historia tiene momentos de dolor y de frustración y de pérdida, y tiene otros momentos de dignidad, de reivindicación. Yo creo que todo eso conforma la historia. Es así, la historia de los pueblos se construye así. Por un lado, yo pienso que es notable la respuesta ciudadana para la defensa de la democracia y de un régimen establecido, un régimen por el que votó, un presidente por el que votó en las urnas no una vez, sino en reiteradas ocasiones. Eso por una parte. Ayer en la noche, en la Plaza de Santa Clara, hemos hecho una conmemoración del espíritu libertario y de lucha del pueblo quiteño. ¿Qué quiere decir? Que con la democracia de este país no se juega, ¿no? Que con el poner en riesgo la vida de un presidente legítimamente elegido por el pueblo ecuatoriano no se juega, porque quienes están atentos y alertas, quienes son los principales veedores de la democracia, es el ciudadano de a pie, la persona común y corriente. Y eso sí me parece que se debe celebrar. Ese espíritu
de los ecuatorianos, de los quiteños, de pelear por la libertad, la democracia. No por nada, pues tuvimos el primer grito de la independencia con grandes figuras que participaron en esas gestas heroicas. Eso es lo que me parece de lo que tenemos que enorgullecernos los ecuatorianos. Pero por otra parte, toca estar de luto por aquellas vidas que se perdieron, y es verdad, hay muchos temas no resueltos que están en manos de la justicia. No olvidar, en manos de la justicia, que justamente el pueblo ecuatoriano se acaba de pronunciar por la necesidad de reestructurar de fondo todo el sistema de administración de justicia. Sí, ministra, una justicia que definitivamente necesita una reestructuración. De acuerdo, que extrañamente funciona en 4 meses para el caso del Universo, y para el caso de la muerte de Froilán Jiménez y los otros policías que murieron ahí militares, ha pasado 1 año y todavía ni siquiera se pasa de la indagación previa. Eso también hay que reflexionar ese día, porque así como se puede lograr que unas cosas funcionen, estas otras importantes, más importantes, no se trata del honor de una persona, sino de la vida de 10 personas que se perdieron en este día. Otra cosa que quisiera preguntarles, si se han sentado a reflexionar, es sobre la actitud, la respuesta, la reacción del líder del partido, del gobierno y en este momento del país. En ese día, si bien empezó con hechos, como reitero, absolutamente rechazables, una revuelta policial, salir de las calles y dejar en abandono a la ciudadanía, ponerla en manos de los delincuentes, incluso salir como policías a agredir a la ciudadanía, también a periodistas. Las imágenes están allí, no se puede, negar que ese día ocurrieron cosas absolutamente horrorosas. Pero de la misma manera, el presidente de la República, en vez de ayudar a calmar la situación con su decisión de ir a tomar el control en el regimiento Quito, lo que finalmente terminó haciendo fue, complicar las cosas, exponer su seguridad y su propia vida, porque si no hubiera ido allí, su vida nunca habría estado en peligro. Es curioso, ¿no?, cómo las lecturas pueden variar tanto, y ahora resulta que los pájaros están disparando a las escopetas. Es que si el pájaro va a la escopeta, ese es el problema. Es una lectura que realmente no tiene sentido. La agresión a un presidente, los insultos, el vejamen que recibió, me parece que no tiene sentido y no tiene justificación. Pero la pregunta, la pregunta es, ¿por qué? Lo que aquí me parece que es incuestionable, que esto no fue una revuelta policial por demandas laborales. Eso me parece que fue un componente mínimo por desinformación, por falta de una adecuada comunicación. Pero yo creo que las imágenes a veces hablan mucho mejor que 100.000 palabras. A ver, ¿qué pasa cuando llegan asambleístas a la Asamblea Nacional como Pedro de la Cruz, como los asambleístas de Alianza País, ¿no?, que los maltratan? Ahí están imágenes, no sé si se están viendo acá, nosotros estamos viendo las imágenes del maltrato a los asambleístas afines al gobierno, ¿no? Pero entran otros asambleístas de otras tendencias políticas por la puerta, saludando con los policías, con la sonrisa en los labios, como diciendo, la hicimos, ¿no es cierto? Entonces, realmente el golpe de Estado, el intento de golpe de Estado. Yo lo que creo es la actitud es totalmente rechazable, estoy totalmente de acuerdo. Entonces, ahí se conoce que no es una simple demanda laboral del sector policial, sino que es algo construido. Es una oportunidad que se creó en el día, porque al presidente de la República, que poner su seguridad, su vida, ya se quedó encerrado en el hospital de la policía, las cosas se complicaron y aparecieron los que pescan en Río Revuelto. Yo creo que el país es un país distinto. El presidente es un presidente que no huye del conflicto, que enfrenta las dificultades, que asume directamente la interlocución y el diálogo cuando es necesario. No es una persona que pasa descansando, que trabaja 5 o 6 horas al día, luego reposa y disfruta del poder. Es una persona que trabaja día y noche y enfrenta las cosas que tiene que enfrentar. El tema es que obviamente hay una gran diferencia entre una demanda laboral del sector policial y todo una plataforma montada y urdida no solamente por la policía, sino por otros actores políticos que estaban detrás y han estado detrás del proceso de desestabilización del régimen democrático. Y eso me parece que es algo que el Ecuador no puede olvidar. Se puso en riesgo la democracia en este país y no lo reconocemos nosotros, lo reconoce todo el mundo, desde la Organización de Estados Americanos hasta la Unión Europea y las Naciones Unidas. Es decir, esto es claramente una puesta en riesgo
de la democracia ecuatoriana, de la vida del presidente, ¿no? Y después ahora resulta que por qué el presidente puede dar explicaciones al regimiento Quito, que eso es lo que explica la violencia y lo que ocurrió después. O sea, realmente me parece siempre que es una explicación que siempre no quedará en el fondo la pregunta que pues no quieren responder. Y es qué habría pasado, cómo habría transcurrido ese día si el presidente de la República respetaba el orden preestablecido para atender una emergencia. Ya hay informes militares en donde se establece qué es lo que se debe hacer en caso de una emergencia como la que ocurrió, o como es que no ocurrió nada, ocurrieron cosas horrorosas, hubo una emergencia. Yo creo que no se puede especular con algo tan delicado. Es que no hay que especular. Si el presidente no iba ahí no pasaba nada. No, por el contrario. Esa es la cosa. Quizá si el presidente no iba a hacer frente a la situación, quizá la situación en la que estaríamos en este momento, quizá es tener algún tipo de dictador de turno, lamentablemente. Ventajosamente yo pienso que se enfrentó la situación, además que se desnudó el hecho de que eso no era una simple revuelta laboral de un sector de la policía, porque además hay que reconocer que era un sector de la policía. La mayor parte de la fuerza policial es profesional, absolutamente democrática, ¿no es cierto? Entonces ya se supo que eso no era solamente así. ¿Qué hubiera pasado si el presidente no iba a enfrentar esa situación? Quizá no estaríamos ni usted ni yo aquí, lo cual sería lamentable. Es la primera vez en la historia del Ecuador que sale el pueblo llano, el pueblo sencillo a las calles, no a votar a un presidente como ha sido tradición en el Ecuador, sino a defender a su presidente, a defender la democracia. Yo creo que eso sí se puede celebrar. En lo otro estamos todos de luto, porque este ha sido siempre un país pacífico, un país de paz, un país democrático, y eso es lo que hay que recuperar, el espíritu pacífico y democrático, y un proceso de reconciliación que no excluye el esclarecimiento de la verdad y que la justicia opere finalmente como tiene que operar. Ojalá opere. Ministra, le agradezco nuevamente por haber estado en este día tan importante aquí en este medio de comunicación, respondiendo a estas preguntas y a estas reflexiones que los televidentes que ven este canal también necesitan de parte de los representantes del gobierno. Le agradezco muchísimo. Vamos a hacer un corte comercial y ya volvemos. César Montú para estar aquí para